Aló, buenos días. Hola chiquillos, buenos días. Chuta, se llama, ¿no? Aló, buenos días. Hola chiquillos, buenos días. Aló, buenos días. Aló, buenos días chiquillos. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Hola, pensé que estaba solo, que no había nadie. Hola, ¿con quién hablo? Soy yo, Aldo Pavés. Hola Aldo, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿usted? Bien, qué bueno, aquí estamos. ¿Quién más está por ahí? No, bro, estoy yo Parece que nomás. estamos solos. Sí. Ya, partamos. A ver, la semana pasada tú me interrumpí en la clase, es que tengo un computador chiquitito y yo entonces la cargué con muchas imágenes. Entonces por eso no pudimos hacerlo tan fluido. Así que ahora cargué un poquito, un par de imágenes nomás y, y vamos a avanzar un poco con la pizarra. A ver, la semana pasada estuvimos hablando algo de los potenciales, ¿cierto? Para ver si una reacción ocurre o no, ¿cierto? Y algo yo les mencioné que es que todas las reacciones están tabuladas los potenciales normales de cada reacción. Ahí, ahí siento, ustedes si abren un libro de potenciales, aparecen ahí, ¿ah? Como reducción. Pueden aparecer como reducción o como oxidación. O sea, como oxidación significa esto, que los electrones, ¿cierto?, aparecen al lado izquierdo de la ecuación. ¿Mm? Y ¿cierto? Aparecen al lado izquierdo. O en otros aparecen al lado derecho, aparece como oxidación, pero es lo mismo. ¿Ah? Uno elige cómo quiere trabajar. Para mí, una forma cómoda y fácil de entender estos problemas es hacerlo como reducción. Las dos ecuaciones plantearlas como reducción, ¿cierto? Como en este caso, ahí la vamos a explicar. Las planteamos como reducción, ¿cierto? Y con sus respectivos potenciales. En este caso, los dos potenciales son positivos. ¿Mm? Entonces, eh, tenemos que leer el problema. ¿Qué nos dice? Nos dice el problema. Nos dice, ¿cuál será, en condiciones normales, ¿cierto?, el potencial de la oxidación de yodo con eh, ácido, un ácido de arsénico, más 5, 8 por 2, 8, 3 por 1, 3 más 5, sí.
Este es el arseniato, un ácido arsénico. ¿Ah? H3ASO4. A yodo y metaarseniato de arsénico. Este es el piroarseniato de arsénico. Ácido piroarsénico, eso es. Y este es el metaarsénico, ácido metaarsénico. Los nombres no importan, no se preocupen por los nombres. Entonces, y nos dice que está en disolución ácida. Ya. Entonces, la pregunta está apuntada hacia los potenciales. ¿Cómo nosotros podemos calcular? Sin embargo, para que sea elegante la cosa, hay que igualarla, hay que equilibrarla. Entonces, la pregunta dice si tendrá lugar la reacción en forma espontánea. ¿Ah? O sea, si yo mezclo este ácido piroarsénico, ¿cierto? Y lo mezclo con yoduro, puede ser yoduro potasio, yoduro sodio, ¿cierto? Me pregunta si la reacción puede ocurrir o no. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Planteamos, el problema esta ecuación puede estar planteado al revés, y aquí nos diría que es negativo. Pero dijimos que lo vamos a plantear como una reducción, en que este sea el agente oxidante, ¿cierto? El agente oxidante es la especie que se reduce. Aquí está planteado como reducción. ¿Ya? Y el yodo, ¿se fijan? La oxidación del yoduro, ¿ya? Que pase, por efecto de este ácido, que pase a yodo. Ya, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Planteamos la ecuación, ponemos H3ASO4 y el HASO2, que es lo que nos dan. Esas dos cosas nos dan el problema. Y la igualamos, ¿cierto? Como acá tenemos un protón y acá tenemos 3, ponemos 2 agüitas acá. 2 agüitas. Entonces nos queda 2 por 2, 4, más 1, 5. Ahí tenemos 3, entonces colocamos un 2. Como esa molécula está neutra, ¿ah? Y acá esta está neutra también, tenemos 2 protones, este nos queda, para neutralizar los 2 protones, ¿cierto? Ponemos 2 electrones, y ahí nos queda 0. Lo mismo con el yodo. De yodo, ¿cierto? Está planteado como reducción, pasa a yoduro. Esto viendo la pizarra, ¿cierto? Aldo, Sí, profe. ¿sí la pizarra? Ya. Este es yodo molecular, yodo a yodo menos, eso. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Sumamos estas dos, o sea, sumamos las reacciones, ¿cierto? Y lo que se hace con los potenciales, lo que se hace con estos potenciales, se restan. Así de sencillo. Se resta el 0,56 menos 0,54. Como es positivo, estos dos son positivos. Menos 0,56. ¿Ya? Y como nos da un valor positivo, más 0,02 volt, significa que la reacción ocurre. Es decir, la reacción es espontánea, porque es mayor que 0 el potencial. Si este valor hubiese sido negativo, la reacción no ocurre. ¿No? Entonces, ese es un tipo de pregunta que puede aparecer en la prueba que después poner, poner dos ejemplos, dos reacciones, ¿cierto? Les dan a los potenciales y les van a decir si la reacción ocurre o no. ¿Y en qué sentido? Si va de derecha a izquierda, de izquierda a derecha. Cuando va de izquierda a derecha, es espontánea.
Y cuando va de derecha a izquierda, ahí la reacción no ocurre, no es espontánea. ¿Mm? Y todos los problemas de potenciales se resuelven así. ¿Ah? ¿Me fijas? Estos números, en este caso, no interfieren acá. Solamente lo que se hace, se suman, ¿cierto? Como este se resta, esta se da vuelta. Esta reacción se da vuelta. Porque una está planteada como oxidación y la otra como reducción. ¿Ya? Solamente se hace este acomodo de reducción para poder restar simplemente estos dos potenciales. ¿Mm? Ahora, la pregunta es, ¿cuál ecuación o el potencial coloco primero? Y eso va a estar dado por la pregunta. ¿Cuál será en condiciones normales el potencial de la oxidación del yodo? ¿Se fijan? Con este ácido, H3ASO4. ¿Ya? Entonces, este iría primero. Porque este está oxidando al yoduro. ¿Ya? Porque dice yoduro, ¿te fijas? O sea, pasó de yoduro a yodo. Mira, voy a borrar arriba para que se entienda. ¿Me entendió, Aldo, o no? ¿O está un poco enredada la cosa? No, profe, yo voy bien, yo voy bien. ¿Lo entiendes? Ya. Sí, Porque en términos, para plantear la ecuación, tendría que ser así. Vamos a borrar aquí arriba. O sea, la ecuación final quedaría así. H3ASO4 más 2 protones más 2 electrones, ¿cierto? Eso sería la primera. HASO2 más 2 agua. Entonces, este sería el otro lado, sería así. Entonces, yoduro pasa a yodo, ¿cierto? Más 2 electrones. Y esta se suma, ¿cierto? Nos queda H3, ASO4, más 2 protones, más 2 yoduro, más 2 yoduro, nos queda HASO2, más yodo, más 2 agua. Esa sería la ecuación neta. ¿Sí? Esto se cancela. ¿Sí? Entonces, más. ¿Ya? Disculpa, moví la cámara. ¿Ya? ¿Sí? Porque el problema decía, ¿cuál serán en condiciones normales el potencial de la oxidación del yoduro? ¿Cierto? Con ácido piroarsénico, con ese. O sea, la ecuación lo que ocurre realmente es eso. ¿Ah? Pero para efectos de determinar el potencial, yo los coloco los dos como reducción y simplemente los resto. Y si el valor es positivo, ¿cierto? La reacción ocurre espontáneamente.
¿Mm? ¿Sí? Sí, ¿Qué más? ¿Se agregó alguien más, no? ¿Mm? Parece que no. Ya, entonces, siempre esto va de pareja. Son mínimo dos reacciones que ocurren, ¿cierto? Y para determinar el potencial de la reacción. ¿Mm? A ver, hagamos otro ejercicio. ¿Puedo borrar? ¿Anotaste algo? sí, profe, ¿puedo borrar? Ya. Vamos a hacer otro. Vamos a hacer por aquí. Ya, este otro dice así. Dice, escribir la reacción de oxidación de cromo más 3, no más 3, con bromo en disolución ácida. En disolución ácida. Para dar dicromato y ion bromuro, Br menos. Entonces dice reducir del potencial total si esta oxidación tendrá lugar espontáneamente. Si esta oxidación tendrá lugar espontáneamente. Espontáneamente. Y aquí nos dan los potenciales. Lo vamos a poner como reducción. Entonces, los cromos más reducción cromo. Como te decía, esto está en tablas. 14 electrones, más 6 electrones. Eso me da 2 cromo más 3 más 7 agua. Agüita. Vamos a acá exponencial, ¿eh? Es lo mismo. Potencial es igual a 1,33 positivo. Y el bromo más 2 electrones pasa a 2 bromuros. Y el potencial es de esa reacción es 1,07.
Ya, vamos como reducción. Ya, Aldo, a ver, ¿qué me puedes decir de eso? De lo que estamos viendo. ¿Puede ocurrir la reacción o no? Ay, no es la cosa. Ahí. ¿Ya? Dice, escribir la reacción de oxidación del cromo 3 con bromo en disolución ácida para que para dar dicromato y bromo. Deducir el potencial total si esta reacción tendrá lugar espontáneamente. A ver, se restan el 1,36 y el 1,07, ¿cierto? Claro. Ya, y el número como queda en positivo, entonces sí se puede hacer la reacción. Ocurriría espontáneamente si es positivo, ¿cierto? Si es positivo, sí. Claro, claro. ¿Mm? Eso, si el valor diese negativo, ¿mm? Tendría que ser, el resultado sería, o sea, supongamos que este fuera negativo el potencial. ¿Mm? En este caso sí, tienes razón, son los dos positivos. Son los dos positivos. ¿Mm? Pero aquí hay que ver eh, cuál es el que está, cuál estaría actuando sobre, dice, escribir la reacción de oxidación del cromo con bromo en disolución ácida para dar dicromato y bromuro. O sea, quién está oxidando? El cromo está oxidando el bromo, ¿o no? El cromo está actuando como, en este caso, como oxidante y estaría reduciendo el bromo. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Entonces la reacción sería, en este caso, si lo planteamos así, sería positiva. Ahora, si lo planteáramos al revés, significa, ¿Mm? si este bromo estuviese actuando sobre el dicromato, supongamos que esto lo ponemos al revés, este arriba, ¿ya? Y decimos que el bromo, queremos ver si es capaz de oxidar al cromo, tendríamos que poner este valor primero menos ese. ¿Ya? Entonces ahí la reacción no estaría ocurriendo. ¿Mm? Pero como está planteado el problema, estaría bien así. O sea, la reacción ocurriría. ¿Mm? Porque este potencial es mayor. Siempre se coloca, hay que fijarse en los potenciales, cuál es el mayor. ¿Mm? Pero hay que ver la pregunta, cómo nos plantea la pregunta. ¿Mm? Porque en el ejemplo anterior nos decían que el,
dice la oxidación del yoduro con H3ASO4. ¿Mm? ¿Cierto? Del yoduro con AS. Y aquí nos están preguntando lo mismo. Nos están preguntando cuál sería la oxidación del cromo con el bromuro. ¿Ya? Entonces la ecuación habría que plantearla al revés. O sea, está bien así, pero habría que poner primero el potencial del bromo. ¿Mm? Porque el bromo no están, lo que nos están diciendo es que el bromo actúa sobre el cromo. ¿Ya? El ejercicio anterior nos están diciendo la oxidación aquí la oxidación del cromo con el bromo. O sea, nos están diciendo que nos está preguntando si se actúa sobre ese. Entonces aquí la ecuación yo la tengo que plantear. Escribo esta primero, el bromo 2 más 2 electrones pasa a 2 bromuros. Y después coloco la otra. ¿Ya? Más 14. Más 14 protones. Hago 2 veces bien. Más 6 electrones pasa a 2 cromos. Electrones, 7 hago, ya. Más 7 hago. ¿Te fijas? Entonces, este potencial es positivo, 1,07. Y este otro potencial es positivo, 1,33. ¿Ya? 1,07, 1,33. ¿Te fijas? ¿Y cambia el sentido? O sea, nos están preguntando si el cromo se oxida con el bromo. Por lo tanto, coloco primero el bromo. ¿Ah? Entonces me están preguntando si el bromo, actuando como oxidante, es capaz de oxidar al cromo. Y en ese sentido, el resultado sería negativo. Por lo tanto, la reacción no ocurriría. Entonces, como decía que en el primer caso el 1,07 restando al 1,33 y en el segundo el 1,33 restando al 1,07, ¿no? Claro, o sea, lo correcto sería la segunda parte. Esto que está aquí. Esto sería correcto. Por la pregunta. Porque el bromo, nos están preguntando si el bromo es capaz de oxidar al dicromato o para el cromo 3. Este es el cromo 3. Aquí. Este es el cromo 3. ¿Ya? ¿Se entiende? Va mucho como
A ver, ¿cómo lo podríamos explicar para cuando nos pregunten, con, ahí está esa palabra, el con, dice escribir la reacción de oxidación del cromo, o sea, ¿puedo oxidar el cromo 3 con bromo? ¿Con bromo? ¿Te fijas? ¿Puedo oxidar el cromo con bromo? Entonces, ¿cuál planteo primero? El bromo. Ya, el bromo. A ver si es capaz de, con el potencial que tiene, oxidar al cromo 3. ¿Mm? Y de acuerdo a eso, vemos que no es así. No es una reacción espontánea. O sea, la reacción no ocurriría. ¿Ya? Es decir, siempre sobre el cual vamos a actuar, lo ponemos en segundo lugar. ¿Mm? En este caso, el bromo va a actuar sobre el cromo. Por lo tanto, ese elemento o esa molécula la que colocamos primero. ¿Mm? ¿Se entiende, Aldo? ¿O se enredó la cosa? No, profe, sí, sí se entiende. ¿Sí? Sí. Ya. Entonces, todos estos problemitas se hacen de la misma forma. ¿Mm? Nos pueden preguntar por la reducción. Va a ser lo mismo. Escribir la reacción de Redox, escribir la reacción de reducción del cromo con bromo. Ya, pero es una forma de plantearlo nomás. Pero al final nos van a preguntar si la reacción ocurre o no. ¿Mm? Entonces, uno cuando pretende hacer alguna reacción que desconoce, va a los potenciales, a las tablas. Hay una tabla, no sé si busca por ahí en tu celular, puedes buscar potenciales de oxirreducción. Entonces vas a encontrar una tablita, ¿ya? Y esa tablita, el valor neutro que colocan es el hidrógeno, que a ese le dan un valor 0. Y sobre esa tabla están los valores, si los planteas como de reducción, ¿ya? A ver si te puedo mostrar el libro. ¿Lo ves ahí? Está medio borroso. No se ve clarito, ¿cierto? Te fijas, mira, ahí arriba dice potenciales de oxidación. ¿Ya? A ver si voy a dejar la cámara un Sí, poco. se ve medio borroso, pero se distingue lo que es. ¿Te fijas? Mira, ahí por la mitad está el 0. Aquí, Sí. ¿ya? Entonces, estos están planteados como oxidación y están con valores positivos. Pero si le ponemos, lo damos vuelta, lo quedaría como sobre el hidrógeno, quedaría negativo, y bajo el hidrógeno quedarían positivo. Entonces, como te decía, todo esto está son tablas. Esto está escrito, no hay nada así que esto aprenderse de memoria, no. ¿Te fijas? Eso, entonces ahí nosotros, de acuerdo a eso, podemos deducir si una especie puede reducir o oxidar a la otra. Eso es lo que me interesa que entiendan de esta parte, de los potenciales. ¿Sí? ¿Consulta? No, profe, ninguna. Ahí estamos bien. Ya. Ahora vamos a cambiar de capítulo. Ahora vamos a pasar a... Profe, ¿Aló?
Hola, Hola, ¿con quién hablo? con María Paz. Hola María Paz, ¿cómo estás? ¿Y atrasada Bien, parece? ¿y usted? ¿Ah? ¿Y atrasada? No, me uní como al comienzo, es que tenía problemas de conexiones que no estoy en mi casa. Ah, chuta. Ya, ya. Dígame nomás. La verdad no entendí muy bien por qué en este caso es bromo el que va en primer lugar y no el cromo. Ah, es por la pregunta, porque dice arriba, por eso es importante entenderlo. ¿Qué nos están preguntando? Dice la oxidación de cromo con bromo. O sea, me están diciendo, oye, al cromo le pasa algo si le echo bromo. ¿Te fijas? Imagínate un vasito que tenga cromo. Oye, ¿este cromo se oxidará si yo le echo bromo? Por eso va el bromo primero. ¿Ah? Si nos preguntaran al revés, si nos dijeran, escribí la reacción de oxidación del bromo con cromo. Ahí tendría que poner el cromo primero. ¿Ya? Ah, ya entendí, bro. ¿Te fijas? Es como plantear la pregunta. ¿Ah? Sí, porque Pues, la anterior era distinta. claro, pues la anterior nos estaban preguntando más o menos parecido. Era parecido. Pero nos decían que si se oxidaba el. ¿Cómo era la cosa? No me acuerdo. El, era yodo, con yodo, ¿cierto? Aquí está, decía, ¿cuál será en condiciones normales el potencial de la oxidación del yoduro? ¿Te fijas? Del yoduro con el H3ASO4. ¿Ya? Entonces nos dice la oxidación, nos decía la oxidación del yoduro con, con el ácido. Y aquí nos dice la oxidación del cromo con el bromo. ¿Ya? ¿Sí? Va, Sí, va, profe, va, ahora sí. va Gracias. como, no, eso, va como nos plantea la pregunta. ¿Mm? Ahora, si nos tira las dos ecuaciones juntas así nomás y las ponemos como reducción, nos van a preguntar si ocurre o no ocurre. Y ahí simplemente restamos e informamos el valor, y damos el valor. Y decimos, sí, es espontáneo, no es espontáneo. ¿Mm? ¿Ya? Entonces, si queda positiva es porque es espontánea. Y Es si no, espontáneo. no. No ocurre, claro. Si es menor que cero, no ocurre la reacción. ¿Mm? Eso, eso. Ya. Profe, ¿Sí? ¿Sí? ¿y si da justo cero? ¿Qué pasa ahí? Ah, si es cero, no ocurre para ningún lado. Queda neutro. Ah, ya. Claro. No hay flujo de electrones. ¿Ya? Bien, ahora vamos a pasar otra cosita. Vamos a. Vamos a dejar de compartir este. Vamos a subir este que está aquí. Ese. Es esto. Eso lo voy a compartir. Ya. ¿Qué ven en el. ¿Ven la aplicación? Sí, profe, primero cuál. Ya. Eso. ¿Qué dice? Dice
¿cuál es el punto normal de ebullición de una solución de 4,26 gramos de Eso. glucosa en 8, Ya, perfecto. eso. Sí, está bien, mira. Ya, esto se trata, a ver, de las propiedades coligativas. Aquí hay dos ejemplos que los voy a explicar. Cuando nosotros agregamos, por ejemplo, al agua la llave, le agregamos cloruro de sodio, ¿cierto? Y la revolvemos, que sea, la disolvemos en el cloruro de sodio y la dejamos fuera, suponte en este tiempo, vamos a poner un ejemplo rápido, que está a 0 grados, ustedes van a ver que la agüita no se congela. Sin embargo, si dejamos el agua sola, sí el agua se congela. ¿Sí? Por otra parte, si yo hago hervir agua, aquí en Santiago, el agüita va a hervir a 100 grados, el agua sola. Pero si yo le agrego una cucharadita de sal, un poquito de sal, ya no va a hervir a 100 grados, va a hervir a 101, a 102 grados. O sea, por un lado, puedo aumentar el punto de ebullición y por el otro lado le puedo bajar el punto de congelación. Es decir, a esa agua esa agüita con sal, si la coloco a 0 grados, no va a congelar. Pero si la coloco, le bajo la temperatura, lo coloco en la refrigeradora a -3, -6 grados, sí la puedo congelar. Pero ya no se congeló a 0. ¿Ya? Eso es lo que se aplica en los automóviles. ¿He escuchado que al automóvil le ponen un anticongelante? Y si, por ejemplo, va a una parte, no sé, para Antártida, o se van a la nieve con el vehículo, el auto va a seguir funcionando. ¿Ah? Porque si no, el agüita que lleva, si no lleva ese anticongelante, se va a congelar y el auto no va a poder funcionar. ¿Mm? Entonces, eso es lo que se aplica, se hace en las soluciones para subir o bajar el punto de congelación. Entonces, eh, la ecuación que maneja esto, que gobierna esta cosa, es, vamos a escribir aquí, la ecuación dice que es delta T, pero delta, o T nomás, variación de temperatura. Vamos a poner dt, vamos a poner así, dt, es que no tengo otro triangulito, va a ser igual a la molaridad, ¿cierto? Por la constante crioscópica o, en caso de congelación, en bajar el punto para el punto de congelación, o dt es igual a la molaridad por, aquí me faltó el es un por K sub V. K sub V que sería el punto de ebullición. K sub V o Keb, también lo mismo. ¿Ah? Entonces, aquí tengo que trabajar con dos cosas, con la molaridad y el punto de congelación. ¿Mm? En este caso, esto está referido al solvente. Cuando mezclo sal con agua, el valor de la constante está referida al solvente, en este caso al agua. ¿Ya? Y en el caso de la constante ebullioscópica de ebullición, esta es una constante que la variación es de 0,512 grados Celsius por cada solución molar. O sea, para una solución 1 molar de agua, yo tengo esta variación de esta temperatura. Y esta es la ebullición.
En estos grados sube cada mol, ¿no? Por cada solución molar que yo tengo esta constante. 0,512 grados Celsius. Aquí se trabaja en grados Celsius. Y para el caso de la crioscopía, o sea, para el frío, ¿cierto? La constante es 1,86 grados Celsius por cada solución molar, la variación de temperatura es de 1,86 grados Celsius. Estas son dos constantes, ¿ya? Que tampoco se las tienen que saber de memoria. Sabemos nomás que una es más baja, que la ebullioscópica es un valor más bajo que la crioscópica, pero son constantes. ¿Ah? Entonces, si nos preguntan, si nos vamos al problema acá, ¿cuál es el punto normal de ebullición de una solución, en este caso de glucosa, que es un azúcar, ¿cierto? En 87,9 gramos de agua. ¿Ya? ¿Qué es lo que hago primero? Calculo la molaridad. ¿Se acuerda cuando estudiamos soluciones? ¿Quién dijo sí? ¿Sí? ¿Ahora? Que son los moles de soluto partido por los kilogramos de solvente, no de solución. ¿Ah? Porque la molaridad, normalidad, esas son referidas a la solución. Aquí es al solvente. ¿Ya? Entonces, en este caso, tengo 4,26 gramos de glucosa dividido por el peso molecular y la masa de solvente expresada en kilos, 87,9 digo por 1000 son 0,0879 kilos, me da una molaridad de 0,2690. ¿Ya? Y, como me preguntan, por la temperatura, la variación de temperatura, ojo, variación de temperatura, en este caso, la constante ebullioscópica, ¿cierto? Es ese valor, que es constante, grados Celsius partido por molar, ¿no? Lo multiplicamos por la molaridad que encontramos y eso nos da 0,187 grados Celsius. Esa es la variación de temperatura que ocurrió. Y en este caso, el punto de ebullición, como es el agua, sabemos que el agua hierve a 100 grados a nivel del mar, 100 grados Celsius más la variación de temperatura nos da 100,187 grados Celsius. ¿Se fijan? Eso nos está indicando que al agregar un soluto al agua, el punto de ebullición aumenta, que sería 100,187. ¿Ya? O sea, ¿qué es lo que consigo yo con esa ecuación? Calculo la variación, el delta T, la variación que experimentó mi solución. ¿Ya? Y que las constantes crioscópicas y ebullioscópicas están referidas al solvente. ¿Ya? Estas constantes son distintas. Por ejemplo, puede ser agua en alcohol. El alcohol tiene otra constante ebullioscópica y crioscópica. ¿Ah? Este es el caso del agua. ¿Mm? Ya, por otro lado, otro azúcar. Otro azúcar aquí que le pusieron, no habla del punto de solidificación o de congelación, crioscopía. ¿Ha escuchado el término crioscopía? Se refiere al frío, la criogénesis, frío. Acá nos preguntan cuál será el punto de solidificación de una solución de 17,9 gramos de este azúcar, que no se hizo sin solución, dice, en 47,6 gramos de agua. ¿Se fijan? Que es parecido a otro, pero acá nos están hablando de enfriamiento, crioscopía y en agua.
en agüita. Entonces hacemos el cálculo. Temperatura, la molaridad, ahí está la molaridad, 17,9 gramos partido por el peso molecular, que nos dan del solvente, ¿cierto? Del soluto, perdón, partido por el peso molecular, ¿cierto? Del solvente, o sea, por la masa del solvente, y multiplicada por 1,86. ¿Por qué? Porque la constante hidroscópica es 1,86. Y eso nos da 2,04 grados. ¿Ya? Pero aquí hay un detalle muy importante. El agua, el punto de solidificación del agua o de congelación del agua es 0 grados, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, como es 0 grados, yo le resto 2,04. Y ahí el punto de congelación sería menos 2,04 grados Celsius. ¿Por qué? Porque sabiendo que el agua congela a 0 grados. ¿De qué es parecido al otro? Con la diferencia que acá, yo sé que es 100, porque es el punto de ebullición normal del agua. Entonces, como le agregué un soluto, aumenta la temperatura. En cambio, cuando se trata de congelación, baja la temperatura, o sea, de 0 para abajo. Entonces ahí se considera, ese valor va a positivo, pero le tengo que restar 0 menos eso. Y por eso queda menos 2,4 grados Celsius. Consultas, preguntas, ¿se entiende? Chiquillo, Sí, profe, yo hasta ahora entiendo. ¿se entiende? Sí, hasta ahora sí. Ya. ¿Sí? ¿Y la chica? ¿Aló? ¿La alumna está por ahí? Sí, profe, estoy aquí. Ya. ¿Lo entendiste? ¿O no se entiende? Sí, lo del primero lo entendí más que el segundo. Ya. Mira. El agüita, ¿a cuánto congela el agua normalmente? El agua sola. A 0 grados, ¿cierto? ¿Aló? El punto de congelación normal del agua, ¿cierto? Son 0 grados. Si tenemos acá en Santiago 0 grados de temperatura, el agüita va a estar, vamos a ver el pasto blanquito, vamos a ver las pozas de agua con escarcha, ¿cierto? Porque alcanzamos los 0 grados, de ahí para abajo. ¿Ya? Yo lo que calculo con esta ecuación es la variación, el delta T, la variación de temperatura que tiene. Que este cálculo, en este caso, es positivo, ¿cierto? Pero como me están preguntando, me están preguntando el punto de solidificación o el punto de congelación de la solución, ¿ya? Y sabemos que el punto de congelación de una solución está referida o se toma en base al solvente, que en este caso es el agua. Y el agua sabemos que congela o se solidifica a 0 grados Celsius. Así como voy a 100 grados, congela a 0 grados. ¿Ya? Entonces, como están preguntando el punto de congelación o el punto de solidificación
o el punto de congelación de una disolución de este azúcar en agua, el cálculo me arroja que la variación de temperatura son 2 grados, 2,04 grados Celsius. ¿Ya? Entonces, yo sé que mi punto neutro del punto de congelación es 0. 0 grados. Bajo los 0 grados negativos. Menos 1 grado, menos 2 grados, menos 3, etc. ¿Sí? Entonces yo tengo que, es lo mismo con una recta. Es lo mismo con una recta. Ponemos menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, ¿cierto? Y el que viene es el 0. Y para el otro lado de la recta tendríamos el 1 positivo, ¿cierto? ¿Sí? O sea, 0 más 1 más 2 más 3, etcétera. ¿Cierto? Más 4, etcétera, etcétera, hasta el infinito. ¿Mm? Más 4. ¿Ya? Entonces, aquí a 0 grados el agua congela. Ese es el punto de congelación del agua. ¿Ya? Pero como yo le agregué un azúcar al agua, un sólido, el punto de congelación baja. ¿Ah? Pero como la crioscopía o ioscopía está referida al solvente, yo sé que el agua congela a 0, pero el cálculo por la ecuación me da 2,04 grados. Por lo tanto, el agua estaría congelando a menos 2,04 grados. Voy para abajo. Cuando hablo de congelación, del resto le pongo el signo menos. El valor que a 0 le coloco 0 menos algo. O por último no coloco el 0, le pongo menos nomás. Pues yo sé que el punto de congelación del agua es 0. ¿Sí? ¿Se entiende ahora? Señorita, Sí, profe, ahora entendí. ¿lo entendiste? Gracias. Ya. Lo mismo que para arriba. Si nos hablan de ebullición, aquí arriba, ¿te fijas? La ebullición, esta fue la variación de temperatura. Le echamos al agua, le pusimos glucosa y nos subió la temperatura. Pero nos están preguntando el punto de ebullición. No significa que va a ebullir a 0,137 grados esta solución, sino que el agua hierve a 100, más lo que encuentro sería eso. En este caso, cuando nos preguntan por ebullición y está el agua como solvente, yo le sumo a 100 el valor que encuentro. Y en el caso de la crioscopía, congelación, el valor que encuentro por la ecuación, considerando la molaridad y la constante, le resto, se lo resto a 0. Y me da un valor negativo. ¿Sí? Ya. Preguntas. ¿Saben calcular bien la molaridad? ¿O hay dudas al respecto? ¿Podría explicarlo con un ejercicio, profe, así como para repasar? ¿A calcular la molaridad? Ya, mira, estas son las más fáciles. A ver, por ejemplo, a ver, calcular la molaridad o
molalidad de una solución de carbonato de sodio carbonato de sodio, ¿cierto? En agua, ya. Entonces vamos a poner la masa de carbonato de sodio, Na2CO3, va a ser igual a, pongamos, 2 gramos. 2 gramos. ¿Cierto? Y lo vamos a disolver en agua. H2O. H2O igual a, ¿cuánto? Medio litro. ¿Ya? Medio litro. 0,5 litros de agua. ¿Ya? Entonces vamos a calcular la molalidad. Este es el soluto, ¿cierto? Los 2 gramos. Y este es el solvente. Que esto equivale a 0,5 litros de agua, es lo mismo que 0,5 kilogramos de agua. Kilogramos de agua. ¿Cierto? Porque la densidad del agua es 1. Al ser igual a 1, significa que por cada centímetro hay 1 gramo. O sea, si tengo 1 gramo, ese gramo lo tengo en 1 centímetro. ¿Mm? Si tengo medio ml, tengo medio ml. O sea, tengo ml. Sí, la densidad del agua, o sea, si tengo medio ml, es lo mismo que medio gramo. Si tengo 40 gramos, 40 ml de agua, significa que también tengo 40 kilos de agua. ¿Mm? Una tonelada de agua es lo mismo que 1000 litros de agua. ¿Sí? Ya. Entonces la molalidad, por definición, M es igual a, no, una M chica, para diferenciarlo de la molalidad, es igual a los moles de soluto, moles de soluto, dividido por los kilogramos de solvente. ¿Cierto? Ya. ¿Qué hacemos primero? ¿Podemos hacerlo en un paso o no? No hacemos método carretero. Entonces yo digo, tengo 2 gramos de carbonato de sodio. El peso molecular del carbonato es 105,99 gramos partido por mol. ¿Cierto? Ya. Entonces, primero calculo los moles de soluto. ¿Qué hago? Digo en 105,99 gramos, ¿cierto?, de carbonato de sodio, Na2CO3, corresponden a un mol, ¿cierto? ¿Por qué? Porque un mol de carbonato de sodio pesa 105,99 gramos. ¿Ya? Ahora, los 2 gramos que me da el problema, sería X, ¿sí? Entonces, X va a ser igual a, multiplico 2 por 1 y lo divido por S, ¿cierto? ¿Se entiende ahí? Una regla de 3 simple. ¿Ya? Y eso me da, ¿cuánto? 2 dividido por
105.99. Eso es. Eso es. 0,0188 mol, ¿cierto? Y ahora puedo calcular la molalidad. Molalidad. ¿Sí? Que es igual a una M chica. Aquí se usa la M, una M chiquitita. Ya. Que va a ser igual a los moles 0,0188 dividido por, pongamos el apellido, mol, dividido por medio kilo de agua. 0,5 kilogramos. Es el solvente, ¿eh? Kilogramos. ¿Ya? Y eso nos da 0,0188 dividido por 0,5 nos da M para abreviar 0,0376 molal. ¿Cierto? Pongámosle ya, molal. Tenemos eso. ¿Ya? Ahora, si quisiéramos calcular la constante crioscópica o ebullioscópica, ¿cierto? Ya sabemos, supongamos que queremos calcular la constante crioscópica. O sea, el punto de congelación. Calcula el punto, ya, punto de congelación de esa solución. Punto de congelación. ¿A qué va a ser igual? Aquí va a ser igual. Punto congelación. ¿Ya? Entonces decimos que si nos piden el punto de congelación, sabemos que la constante crioscópica del agua es 1,86 grados Celsius. Esa. ¿Cierto? 1,86, ¿cierto? Grados Celsius partido por mol. Grados Celsius dividido por M, o molar, es lo mismo. ¿Ya? Eso lo sabemos. Entonces, decimos, la variación de temperatura va a ser igual a la molalidad M 0,0376, ¿cierto? M de molal, pongamos la M chica, por el punto de congelación, por 1,86, ¿cierto? Molal, M. O sea, perdón, 1,86 grados Celsius partido por la molalidad. ¿Ve? Como se está dividiendo, estos dos se cancelan. Ese se cancela, ¿cierto? Pongámosle un colorcito ahí. Ese se cancela y ese se cancela también. Ahora ahí, ¿eh? Entonces, ¿qué nos va a quedar aquí? Solamente la temperatura. Eso por 1,86 va a ser igual a 0,07 grados aproximadamente. ¿Cierto? ¿Qué son esos? Grados Celsius. ¿Cierto? Entonces,
si nos piden el punto de congelación, el punto de congelación de la solución, aquí va a ser igual. ¿A cuánto congela el agua, señorita? Ah. ¿A Señorita, 0? a 0 grados, ¿cierto? Bien. Punto. ¿Cierto? Punto de congelación del agua, a menos que nos digan otra cosa, es igual a 0 grados Celsius. Entonces, por lo tanto, el punto de congelación de la solución de carbonato de sodio o 3 va a ser igual ¿a cuánto va a ser igual, señorita? Dígame usted. 0,07 o no, no sé. No, congelación. Tú me dijiste antes me diste una respuesta. ¿A cuánto congela el agua? A 0, Por tanto, a 0, pero no ¿cierto? sé qué le resto. ¿Ah? Sé que es 0 menos algo, ¿o no? 0, sí. Menos lo que encontraste, po. ¿Cuánto es eso? 0,07. 0,07. Eso. ¿Cierto? Y eso es igual ¿a qué igual? Es igual a menos. Respetamos el signo. ¿Qué pasó aquí? Oh, chungo. Esto. Oh. Ay, ya ahí. Es menos. ¿Te fijas? Menos 0,07 grados Celsius. ¿Ya? ¿Lo entiende? Sí, profe, me faltaba el menos. El menos, ¿viste? Ya. Y si quisiéramos averiguar el punto de ebullición de esa solución, ¿qué tendríamos que hacer? Sumarle 100. ¿O no? ¿A qué? Al 0,07. Eh, no exactamente. Porque acuérdate que esta constante, esta es una constante. Hay dos constantes. Dijimos que hay dos constantes. Una es la constante crioscópica, ¿cierto? Que tiene un valor de, en este caso del agua, del H2O, del agua, es igual a ¿cuánto? La crioscópica, por aquí la vimos, ¿viste? Es 1,86. Es que la que usamos ahora en el problema. 1,86 grados Celsius partido por mol. ¿Sí? Y la otra es, ¿cuál es la otra? La constante ebullioscópica. Constante ebullioscópica, vamos a decir así, ebullioscópica del agua. Que es igual ¿a cuánto igual?
Esta no hay que saberse la memoria. ¿Cuánto es? La ebulloscópica es 0,512. ¿eh? Es 0,512 grados Celsius partido por solución molar. ¿Sí? Entonces, si yo te pregunto ¿a cuánto ebullió esta solución? Tienes que ocupar estos mismos datos, pero cambia esta constante. ¿Ya? Calculémoslo. ¿A cuánto ebulle esta solución? Solución. Oh, que escribí mal. Ah. Punto de ebullición de la solución, ya. Punto ebullición de la solución. ¿Ya? ¿Cómo lo haríamos? Sería lo mismo. La variación de temperatura, o sea, la temperatura, variación la unidad, variación o delta T, variación de temperatura, va a ser igual a. La constante ebulloscópica, ¿cuál es? Esta, 0,512. 0,512 grados Celsius partido por solución molar, ¿cierto? La voy a poner entre paréntesis para que no nos confundamos. Eso ¿por qué? Por la molaridad 0,0376 por 0,0376 molar. ¿Ya? ¿Y eso cuánto nos da? ¿Cuánto nos da, señorita? Eso va a ser igual a 0,512 por 0,0376. Y eso nos da igual a 0,024. Ya. Que son grados Celsius. Grados Celsius. ¿Por qué? Porque eso se cancela, ¿cierto? Y eso también. Eso se cancela. Vamos a poner así. Y nos queda grados Celsius solito. ¿Eh? Ya. Calculamos la variación de temperatura. Por lo tanto, ¿a cuánto va a ebullir la solución? Señorita. La solución ebulle a ¿cuántos grados? ¿Quién dijo yo? Aldo. ¿A cuánto va a ebullir la solución? A los 0,024 grados, ¿no? No exactamente, esa es la variación que experimentó la solución cuando nosotros le agregamos carbonato de sodio. Ah, eso sería 100
100, Claro, o dímelo así con palabras. 100, por 100 gramos más los 0,24. eso, más 0,024. Y eso igual a 100,024. 100,024 grados Celsius. ¿Cierto? ¿Se entiende ahora, señorita? Sí, profe, ahora entendí bien. Me tengo que Sí. fijar en los detalles. En detalle, es que cuando te pregunten ebullición o congelación, cuando te pregunten por ebullición, al valor que encontraste, considerando la constante ebullioscópica o crioscópica, ¿le vas a sumar o le vas a restar? Si es congelación, a cero le vas a dividir. O sea, en el caso del agua, a menos que te indiquen otra cosa, porque puede ser otro solvente, como te puede ser etanol, y te digan que el etanol solo congela a 6 grados, ¿ya? A 6 grados. Y tu problema, ¿cierto? Tú haces los cálculos y encontraste que la variación de temperatura es de 1 grado. Por lo tanto, como el etanol congela a 6 grados, tú el valor que encontraste le restas 6 menos 1. Lo mismo que el agua. 0 menos el valor que encontraste. ¿Ah? O sea, va a depender del solvente. En las constantes crioscópicas y ebullioscópicas dependen del solvente. ¿Ah? Porque es el que te da la pauta si sube, aumenta la temperatura o baja la temperatura y en qué valor lo hace. ¿Mm? Porque puede ser de ebullición o de congelación. ¿Sí? Y esto te lo van a dar. Estas constantes te las van a dar. ¿Ah? No son así, no son, ¿cómo se llama? No tienes que usarlo de memoria. No. Eso está en libros, está en tabla. ¿Ah? A ver si encuentro un problemita para que lo resuelvan ustedes de tarea. De tarea. A ver si encuentro un problemita. A ver, a ver, a ver, a ver. Integramos. ¿Dónde era? Déjale un problemita para que quede programa. Ya, a ver. Anoten, chiquillos. Anoten, chiquillos. Lo otro que estos datos sirven para calcular pesos moleculares. Por ejemplo, le dan todos estos datos y nosotros podemos calcular el peso molecular del sólido que está participando. O sea, supongamos, nos dan el solvente,
nos dan la solución molar, nos dicen que la solución molar es tanto y nos dicen que la constante es tanto. Entonces nosotros a partir de eso podemos calcular el peso molecular del soluto. ¿Mm? Es una de las aplicaciones que tiene. A ver. A ver. Bueno, glucosa. Ya. Anoten, chiquillos. ¿Sí? Dice, el punto de ebullición normal del tetracloruro de carbono es 76,8 grados Celsius. ¿Están anotando? Sí. Ya. Su constante bulloscópica molar es 5,03 grados Celsius. Esa es la constante, 5,03. Su constante bulloscópica molar es 5,03 grados Celsius. Punto seguido. Despreciando la volatilidad del yodo, calcular el punto de ebullición que puede esperarse en una disolución que contiene 1 gramo de yodo y 25,38 gramos de tetracloruro de carbono. ¿Cuál era el último, profe? Y 25,38 gramos de tetracloruro de carbono. Ya. Datos adicionales. Para el yodo tiene que considerar el peso molecular del yodo, desde el I2. ¿Ya? Peso molecular del yodo. A ver si lo tengo por aquí, si lo doy. Yodo. Ya, del peso molecular del yodo es... El yodo solo es 126,9. ¿Cierto? Pero como es I2, tiene que multiplicarlo por 2, ese valor. ¿Sí? Ya, el del tetracloruro carbono lo tenéis que sacar. El carbono es 14. El peso molecular de carbono es 14. Y el cloro es 35,45. La fórmula del tetracloruro de carbono es CCl4. Carbono, ¿cierto? CCl4. ¿Sí? ¿Lo notaron? ¿Dudas? Le doy los pesos del peso molecular del carbono. Es 14,01 y el cloro solito es 35,45. El yodo se los di, ¿cierto? Que es 126,9. Pero este es yodo molecular y 2. Tiene que multiplicar por 2 el peso molecular.
¿Ya? Y les doy la respuesta. 77,6 grados Celsius. ¿Ya? ¿Lo notaron bien, chiquillos? ¿Se fijan que aquí no es el agua? Aquí estamos hablando del tetracloruro de carbono puro, ¿cierto? Que nos dan el punto de ebullición, nos da la constante ebullioscópica, ¿cierto? Y, o sea, en el fondo nos dan el soluto que es el yodo y el solvente siempre el que está en mayor cantidad, en este caso el tetracloruro de carbono. O sea, aquí están disolviendo yodo molecular en tetracloruro de carbono, ¿cierto? Y nos están preguntando a cuánto ebulle esa solución. ¿Ya? Entonces aquí nos olvidamos del punto de congelación del agua y de ebullición del agua. Aquí pasa a ser el tetracloruro de carbono, o sea, el CCl4, el solvente. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya. En la próxima clase no tiene que tener pechito. Y ahí lo analizamos. ¿Ya? Ya, señorita. ¿Alguna duda del problema? No, profe, todo bien. Ya, perfecto. Nos vemos en la próxima clase entonces. ¿Ya, chiquillos? Que les vaya bien, un gusto. Que Chao, estén- Gracias, profe. profe, que esté bien. Listo. Chao, chao.